Dios le bendiga a todos mis hermanos. Yo creo que, no sé cómo el pastor Luis lo hace, pero yo creo que nunca voy a acostumbrarme a, por más confiado que venga, pararme acá al púlpito y que no se me acelere el corazón. Creo que eso es un mal de fábrica, como dicen por ahí. De verdad que un placer poder compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y bueno, quiero comenzar este tiempo recordando una ocasión cuando yo era adolescente, tenía unos 12, 13 años en promedio, y yo recuerdo que en ese momento me acerco a mi padre y yo le comento al papi, yo quiero trabajar. Y él me dice, no, pero eso es fácil, vamos a hablar con fulanito, el amigo mío, que él es dueño del supermercado que queda allí detrás, para que te ponga como empacador, para que tú comiences a hacer algo. Y automáticamente él me dice eso, como que me escandalizo. Y le digo, ¿cómo es posible que el hijo de un abogado y el hijo de una profesora tenga que trabajar como un empacador en un supermercado? Y yo nada más, en ese momento sentí la mirada así como... Y cuando ellos me agarraron y me dijeron hasta de mal que me iba a morir ese día, porque yo osé saltarle con esa frase. Después de que me dicen hasta de mal del que me iba a morir, papi me dice, se me acerca, se me para al lado y me dice, ¿tú sabes qué? Esta semana completa, a las 6 de la tarde, tú vas a agarrar una escoba de aquí de la casa y vas a barrer la cuadra completa de la calle para que todo el mundo por aquí vea al hijo de la abogada, al hijo del abogado y al hijo de la maestra limpiando la calle, trabajando. No es fácil, fue una lección de humildad, pero digo esto, mis hermanos, traigo esta colación porque muchas veces a nosotros cometemos el error de pensar de que porque somos hijos de fulano de tal o porque somos allegados a fulano de tal, merecemos cierto grado de privilegio o ciertas ventajas. Y a nivel espiritual en la iglesia pues también pasa lo mismo. Muchas veces también pensamos que por el hecho de que mis padres son cristianos, yo también pues soy cristiano. A veces pensamos que porque yo crecí en la iglesia, porque yo desde pequeño estuve en la mano de doña Juanita, después estuve en la clase de niños con la maestra, crecí en la iglesia y que por eso pues soy cristiano y que entonces merezco la salvación por eso también, porque yo tengo mi vida entera aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué me impide a mí? Porque si mis padres son cristianos, si yo nací en la iglesia, si yo me crié en la iglesia, ¿por qué razón yo no debo ser salvo? Entonces, y eso es justamente de lo que vamos a hablar ahora, de cuál realmente es esa evidencia que me dice a mí que de verdad soy cristiano, que yo de verdad puedo tener la salvación. De qué cosas yo debo tener para merecerlo, si realmente yo merezco que a mí se me dé la salvación. Vamos a orar, mis hermanos, para poder iniciar compartiendo la palabra de Dios. Padre Santo, Padre bueno, gracias Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú cada día nos muestras tu amor, nos muestras, Señor, tu misericordia, Padre, tu gracia merecida. Hoy estamos aquí ante tu presencia, Dios, para adorarte, escucharte hablar. Padre, habla tú, Señor. Yo solamente soy un mensajero. Déjame dar, Dios, el mensaje que tú quieres que tu iglesia tenga para el día de hoy, Padre Santo. Abre, Señor, los oídos de tu iglesia, Padre Santo. Déjanos recibir tu palabra en bien, Padre amado. Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 3. Los versículos del 1 hasta el versículo 15. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia que recién acabamos de leer es una de las historias más famosas del Nuevo Testamento. El encuentro de Jesucristo con Nicodemo. Entonces, por esto, mis hermanos, voy a rogarles que pongamos atención a todo lo que podamos hablar acerca de esta historia, porque es un mensaje sumamente importante para todos nosotros, independientemente de cuántas veces hayamos escuchado esta historia, independientemente de cuánto tiempo yo tenga como cristiano también escuchando la misma historia. Vamos a escuchar qué puede el Señor mostrarnos a través de esa historia. Y justamente aquí en este encuentro que tiene Jesucristo con Nicodemo, vemos un diálogo muy particular. Vemos a Jesucristo prácticamente evangelizar a un hombre llamado Nicodemo. Y podemos ver 3 escenarios de cómo Jesucristo presenta el evangelio a este hombre. Pero para poder comprender estos escenarios tenemos en primer lugar que entender quién era Nicodemo. Nicodemo, el versículo 1 lo describe a él como alguien prominente entre los judíos. Era un fariseo, dígase que él pertenecía a la facción más estricta de la religión judía. Era alguien prominente dentro de la sociedad judía. Él pertenecía al llamado Sanedril, que eran, por así decirlo, el grupo quienes conformaban el consejo. El consejo que estaba formado por los principales sacerdotes y la familia más prominente de la época. Era, por así decirlo, él pertenecía, en pocas palabras, como a la Suprema Corte de Justicia de los judíos. Ellos tenían la responsabilidad de impartir o de administrar la justicia utilizando o interpretando la ley judía. Y eran los encargados de representar al pueblo de Israel ante las autoridades romanas. Entonces, Nicodemo era conocido también como una persona sumamente estudiosa de la ley judía, de la palabra de Dios. Incluso él era llamado o conocido en el pueblo como el maestro de la palabra de Dios entre los judíos. Entonces, podemos ver que Nicodemo, él era un fariseo de renombre, era un líder religioso y respetable entre el pueblo, era un maestro de las Escrituras, y encima de todo eso, contrario a la mayoría de los líderes religiosos, contrario a la mayoría de los fariseos, Nicodemo era una persona que él tenía en alta estima a Jesucristo. Fíjense cómo en el versículo 2, él viene donde Cristo y le dice Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, este hombre veía a Cristo como un maestro enviado por el mismo Dios. Si uno mira rápidamente el perfil de Nicodemo, cualquiera piensa que, bueno, este hombre tiene todos los méritos para ir al cielo. Un líder religioso, maestro de las Escrituras, o sea, conocedor de las Escrituras, y tenía un gran concepto acerca de Cristo. Pero ese era también el concepto, eso pensaba Jesucristo acerca de Nicodemo. Jesucristo sabía que a pesar de todos
esos méritos que Nicodemo podía poseer, Cristo sabía que ese Señor necesitaba conocer el Evangelio. Y esto es justamente lo que Jesucristo hace en esa historia. Presentar el Evangelio a Nicodemo y lo hace llevándolo a él a entender 3 verdades, que justamente son las que vamos a comenzar a ver a partir de ahora, porque son 3 verdades que pueden llevarnos a nosotros a también tener un encuentro que nos da vida en el Señor. Lo primero que Cristo hace al hablar con Nicodemo es mostrarle a él la verdadera necesidad que él tiene delante de Dios. En el verso 3, Cristo le dice a él, Cristo le responde: en verdad te digo que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Cristo le responde nuevamente: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando él dice aquí el que no nace, o sea, es un término universal para generalizar, como diciendo cualquiera que no nace de nuevo no va a entrar en el reino de Dios. Jesucristo le dice a él: Nicodemo, no importa, a pesar de tu religiosidad, a pesar del conocimiento amplio que tú tengas de la Biblia, a pesar de que tú me tengas a mí en un pedestal, el concepto que tú tengas de mí como maestro, tú necesitas nacer de nuevo. Tú viniste dañado como toda la humanidad. Por tanto, Nicodemo, para tú poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, tú necesitas nacer otra vez. Tú necesitas que te hagan otra vez. Necesitas una transformación de tu naturaleza. Por eso que vemos en el versículo 6, donde Cristo le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido de la naturaleza pecaminosa, carne es. En palabras más sencillas, 2 padres tienen hijos pecadores. Un padre, porque el padre pecador, la madre pecadora también tiene hijo pecador, porque nosotros nacemos con esa naturaleza inclinada hacia el pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te asombres, Nicodemo, de que yo te diga a ti que tú tienes que nacer de nuevo. Le dice Cristo a él en el versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Esto, mis hermanos, significa que todos nosotros literalmente nacemos fuera del reino de los cielos, y que por tanto la única manera de entrar en ese reino es a través de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es algo que ninguno de nosotros puede producir por sí mismo. Dice Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Nacer de nuevo, creer en Jesucristo, ser cristianos, mis hermanos, no es algo que se hereda. O sea, así que adolescentes, niños, jóvenes que están aquí, el hecho de que usted sea hijo de padres cristianos no lo hace cristiano. No es algo que se hereda. La salvación es algo entre nosotros y Dios. No es algo de la carne, no es algo que sale de mi propia voluntad. No es simplemente no es un deseo personal, no es algo que sale de la voluntad del hombre. No podemos hacer que otros nazcan de nuevo. No depende de nosotros, depende de Dios. Y esto es algo que Dios hace cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y en el momento en que Él quiere. Por eso que dice en el versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, y justamente a eso es que se refiere cuando a todo aquel que es nacido del Espíritu. Se refiere básicamente a que nosotros no podemos ver quién tiene el Espíritu Santo. No podemos ver quién es movido por el Espíritu Santo, pero sí podemos ver cómo impacta en sus vidas. Así como no podemos ver el aire, pero vemos cómo impacta, vemos el impacto que puede producir el aire, de esa misma forma podemos también nosotros evidenciar el impacto que puede producir el Espíritu Santo en la vida de las personas. Todos hemos sido testigos, todos hemos vivido la típica frase: wow, pero Garibaldi, desde que entregó su vida al Señor, es una persona totalmente diferente.
Es el impacto que produce el Espíritu Santo en la persona. Es el impacto que produce el nuevo nacimiento. Algo que yo no sé, yo no veo físicamente, pero veo su impacto. Veo cómo impacta. Pablo, el apóstol Pablo, es el clásico ejemplo que pasó de ser el gran perseguidor de la iglesia a ser ahora el gran defensor del evangelio. Ese es el impacto que produce. Yo no vi el Espíritu, nadie vio el Espíritu Santo en él, pero vieron su impacto. Y eso entonces nos lleva a creer en él. Como buen fariseo, Nicodemo pensaba que la salvación dependía de él, dependía de las cosas que él hacía, de cómo él actuaba, de las cosas que él hiciera. Y por esa razón vemos que en el versículo 9, a él como que no le cuadra lo que Jesucristo le va diciendo a él acerca del nuevo nacimiento. Él no lo entiende, y por eso que le pregunta que ¿cómo puede ser eso? Que él no entiende. Y por esa razón es que Jesucristo, de una forma un tanto jocosa, vamos a decirlo así, en el versículo 10 le responde: pero Nicodemo, tú eres maestro de Israel y tú no entiendes esas cosas. O sea, Nicodemo, tú tienes la vida entera leyendo el Antiguo Testamento, tú tienes la vida entera leyendo la Biblia y tú no entiendes esas cosas, porque tú eres el gran maestro. A ti te llaman el gran maestro aquí en Israel y tú no entiendes estas cosas. Cristo le dice eso porque eso no era nada nuevo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30, versículo 6, Dios promete circuncidar el corazón de los hombres, hacer una obra en el corazón de los hombres para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo era un gran maestro de la ley, o sea, él conocía de cabo a rabo, como decimos. Él conocía el Antiguo Testamento. Mis hermanos, a excepción de Sammy Sosa y Michael Jackson, nadie se puede hacer blanco siendo moreno. De esta misma forma, es imposible que nosotros busquemos a Dios cuando nuestra naturaleza esté inclinada a buscar lo malo. Nadie nace amando a Dios. Para nosotros poder amar a Dios, Dios tiene que darnos a nosotros esa naturaleza. Dios tiene que poner en nosotros su naturaleza, y lo hace a través de un nuevo nacimiento que nos lleva a nosotros a amar a Dios. El problema con Nicodemo no era que él ignoraba estas cosas, porque como bien sabemos, él conocía de cabo a rabo las Escrituras, él conocía completamente el Antiguo Testamento. El problema era su incredulidad, porque Nicodemo, al conocer todo esto, él no entendía completamente, él no comprendía lo que implicaba nacer de nuevo. Él no quería aceptar de que su estatus de líder religioso, de que su conocimiento de la palabra a él no le servía para nada. Su religiosidad no tenía ningún valor, no era un pase seguro para él ir al cielo. Tenía que nacer de nuevo. Y esa era la parte que le chocaba a él, porque su incredulidad lo llevaba justamente a no comprender que debía nacer de nuevo, que debía tener un nuevo nacimiento. Entonces, justamente, recordemos que Jesucristo está presentándole a Nicodemo el Evangelio. En estos primeros 12 versículos, justamente él se enfoca en mostrarle a él cuál era su necesidad. De que a pesar de sus méritos, a pesar de sus acciones, de tener una vida piadosa, vamos a decirlo así, moralmente correcta, a pesar de ser un líder religioso, a él todavía le faltaba algo. Él necesitaba tener un nuevo nacimiento, un encuentro personal con el Señor, que le pudiera asegurar tener una vida eterna con Cristo. Entonces, una vez que Cristo le muestra su necesidad, a partir de los versículos 13 al 15, ahora Cristo le muestra a él quién es él, quién es Jesucristo, y le muestra lo que él vino a hacer para suplirle esa necesidad. Dice el versículo 13: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bajó del cielo, pero es Dios hecho hombre. O sea, ya Jesucristo le enseñó a Nicodemo, tú tienes una necesidad. Tu necesidad es nacer de nuevo. Ahora bien, yo te acabo de decir en el versículo 13, yo soy Dios hecho hombre. Así que siéntate, abre los ojos, prende el cerebro y abre tus oídos, porque tú vas a escuchar de primera mano, tú vas a escuchar de parte de Dios hecho hombre lo que a ti te hace falta para suplir esa necesidad. Entonces ahí le habla en el versículo 14 y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre,
para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Este versículo es básicamente, Cristo hace una alegoría a lo sucedido con el pueblo de Israel en Génesis 21, donde están en el desierto, camino a la tierra prometida. El pueblo de Israel comienza a quejarse contra Dios y se rebelan contra Dios, básicamente diciéndole mentiroso al Señor, porque lo sacó del pueblo de Israel de Egipto, lo tienen en el desierto y aún no llegan a la tierra prometida, están pasando trabajo. Entonces ellos se rebelan contra Dios y comienzan a echar maldiciones en contra de Dios. Dios se enoja con el pueblo de Israel, le envía entonces serpientes venenosas que cuando mordían a una persona, pues la persona moría. Entonces, al comenzar la gente a ver las muertes que habían, entendieron que eso era un castigo del Señor. Ellos se humillan ante Dios. Entonces, le piden perdón a Dios. Dios le dice a Moisés que prepare una serpiente de bronce y la sube en un asta. De modo que todo aquel que haya sido mordido por la serpiente, que una vez que ya es mordido, pues sabe que va a morir. Toda persona que haya sido mordida por la serpiente, que mirara entonces a la serpiente de bronce en el asta, y sería sano. A eso se refiere Cristo entonces cuando dice en el versículo 14, así, de esa misma forma, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel, en el versículo 14, que en Él cree, tenga vida eterna. O sea, Cristo dice básicamente, Cristo le dice a Nicodemo que es así como la serpiente fue levantada en el asta y la gente al mirarla, básicamente con un acto de fe, porque a la gente no lo mandaban para el médico a quitar el veneno de la serpiente. Le decían, mira la serpiente que Dios envió a que dijeran, para que todo aquel que mira a la serpiente ya no muera, tenga vida. De esta misma forma, Cristo le decía entonces a Nicodemo que él tenía que ser levantado, así como fue levantada la serpiente, para que todo aquel que crea en él, pues también sea salvo, también viva y tenga vida eterna. Nicodemo, le decía a Cristo, básicamente no es suficiente, Nicodemo, que tú me veas a mí como un maestro enviado por Dios. Tú tienes que verme a mí como el Dios encarnado que vino para salvar a los pecadores como tú, a salvarnos a nosotros, a salvar pecadores como tú y como yo, como nosotros. Así es que tenemos nosotros que ver a Jesucristo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? La respuesta está justamente en el versículo siguiente, en el versículo 16. ¿Por qué razón Cristo hace esto? El versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio que Jesucristo le está mostrando a Nicodemo. Él le mostró su necesidad. Vemos que ahora le trajo la solución. Le enseña que como Él, como Dios hecho hombre, puede suplir esa necesidad. Ahora, también tenemos un problema, porque hemos visto a Cristo mostrar a Nicodemo que Él es un pecador, que estamos muertos en sus delitos y pecados, y que el pecador necesita nacer de nuevo. El problema es que el pecador como tal no puede producirse a sí mismo el nuevo nacimiento, y mientras él no nazca de nuevo, no va a ser salvo, y mientras él nazca de nuevo, tampoco puede entender y comprender el valor del Evangelio. Eso es justamente lo que pasaba con Nicodemo. Su incredulidad no le permitía a él entender, comprender el Evangelio que Cristo le estaba compartiendo. Y esto es algo interesante, porque cuando Cristo le dijo a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo, Jesucristo claramente pudo haber dejado la conversación ahí. Decirle, Nicodemo, yo cumplí contigo. Yo te dije a ti que tú tienes una necesidad y que tú necesitas nacer de nuevo. Nos vemos. Cuando tú comprendas eso, cuando tú entiendas que naciste de nuevo, entonces tú vienes. Y ahí podemos seguir hablando. Por eso no fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo le explicó a Nicodemo la necesidad que él tenía del Señor. Él le mostró que él, ¿quién era él? Que Cristo es Dios hecho hombre. Él le mostró eso y le mostró cuál es su obra redentora, por medio de la cual no solamente él, sino que todos nosotros podemos ser reconciliados por el Padre. En pocas palabras, Cristo le predicó el Evangelio a Nicodemo. Él no lo dejó así sin entender. Él le predicó el Evangelio. ¿Ustedes saben por qué razón Jesucristo hizo eso? ¿Por qué razón Cristo le predica el Evangelio a Nicodemo? Porque cuando Dios sabe, porque
Dios abre los ojos de los ciegos, mis hermanos. Dios produce un nuevo nacimiento, trae entendimiento a la mente y al corazón de los pecadores cuando les es predicado el Evangelio. Cuando nosotros cuando presentamos a Cristo muriendo Él en la cruz, cargando con nuestros pecados, Dios abre los ojos, Dios da entendimiento. Mis hermanos, cuando el Evangelio es predicado, cuando presentamos a Cristo como el que fue levantado, como la serpiente que fue levantada en el desierto, y que quien cree en Él tiene vida eterna, Dios obra en la vida de cada persona que escucha el Evangelio y produce entonces un nuevo nacimiento. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros, simples seres humanos, simples viles pecadores escogidos por Dios, predicamos el Evangelio. Como decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que en Él cree. Porque el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por esa razón, mis hermanos, todos tenemos el llamado de compartir el Evangelio. Todos nosotros en algún momento de la vida, todos hemos sido o somos Nicodemo. Nuestra incredulidad no nos permitía entender, comprender la locura del Evangelio hasta que Dios nos abre los ojos. No iremos al cielo por tener una vida moralmente correcta. No iremos al cielo porque nuestras obras sean correctas o porque nosotros seamos mejor personas o personas moralmente estables. Es por la fe en Jesucristo que nos abre la puerta para ir al cielo. Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que todos nosotros necesitamos es mirar con fe hacia la cruz de Jesucristo. Depositar toda nuestra confianza en Jesús y será salvo. Nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, mis hermanos, es predicar el Evangelio. Es presentar a Cristo crucificado y dejarle a Dios los resultados. Dejar a Dios que sea Él que se encargue. Hacerle ver a las personas la necesidad del Señor que todos tenemos. Y al mismo tiempo mostrar también la suficiencia que tiene Jesucristo para salvar. Tenemos que explicarles eso que sucedió en la cruz. Que Jesucristo pagó por nuestros pecados para que al creer en Él todos podamos también tener salvación. Podamos tener vida eterna. La Biblia no especifica qué pasó con Nicodemo después del encuentro con Jesucristo. Realmente no sabemos qué pasó luego de ese encuentro. Pero en el versículo 19, en el capítulo 19 de Juan, luego de que Cristo es crucificado, se aparece José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesucristo, acompañado de Nicodemo, el mismo que viste y calza, como dicen por ahí, quien unge el cuerpo de Cristo con 100 libras de mirra y de áloe, con lo mismo que ungían el cuerpo de los reyes para ser sepultados. Muy probablemente, algunos comentaristas dicen que muy probablemente ese Nicodemo que a principios de Juan tuvo un encuentro con Jesucristo, muy posiblemente al ver a Cristo crucificado, eso que no entendía del nuevo nacimiento, al ver a Cristo crucificado en la cruz, pagando por nuestros pecados, sus ojos fueron abiertos. Y entonces él comprendió. Y por eso ahora vimos que él llega de noche a un encuentro con Jesucristo, posiblemente para que no lo vean, siendo él todo un líder religioso. Él acude a Cristo de noche, pero también acude a buscar el cuerpo de Jesucristo de día. Cristo plantó la semilla, y ese es también el trabajo nuestro, plantar la semilla. Y Dios que se encargue de cultivar, Dios que se encargue de hacer crecer los frutos. Ya para terminar, siempre he hecho varias veces la historia de mi padre, porque realmente a mí personalmente me impacta bastante. Diagnosticado con cáncer terminal, literalmente su cirujano le dio 6 días de vida. Él no era cristiano, 6 días de vida. Pasaron 11 años. Luego de 11 años, mi papá acepta al Señor Jesucristo en su vida y al mes fallece. El trabajo es plantar la semilla. ¿Cuándo Dios va a dar fruto? Él lo sabe. Él no nos manda a dar fruto a nosotros. Él nos manda simplemente a ser mensajeros, simplemente a llevar la semilla. Y Dios se va a encargar de lo demás.